Los esfuerzos sobre la tubería pueden clasificarse sobre la base del origen. Aquellos esfuerzos que tienen origen hidráulico, que están asociados a la presión interna, tanto a la que se genera en régimen permanente como en régimen uniforme, y a la presión externa uniforme, siempre y cuando la presión interna sea menor a la atmosférica. También hay otro tipo de esfuerzos derivados de la forma de colocación. Por ejemplo, si la tubería está colocada en zanja, pues el peso, el componente del relleno sobre la tubería y las cargas vivas de tránsito sobre la tubería. También tenemos aquellos esfuerzos derivados de los cambios de dirección asociados a los cambios en la cantidad de movimiento del fluido y los esfuerzos asociados a la forma de colocación sobre apoyos. De estos esfuerzos, el más importante es el asociado a la presión interna. Aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre de una tubería sometida a una presión interna, actuando radialmente hacia afuera. La ecuación descriptiva nos permite, conocido el material y el diámetro y la presión máxima a la cual se va a ver sometida, definir el espesor. Y también nos permite, conocida la presión y las características de la tubería, verificar que el esfuerzo al que se vean sometidos las paredes de la tubería estén dentro de los límites admisibles por el material de acuerdo a la normativa vigente. Esta lámina muestra el diagrama de cuerpo libre de una tubería sometida a una presión externa uniforme, tal como ocurriría, por ejemplo, en el caso de que la presión interna sea menor que la presión atmosférica, si la tubería está colocada superficialmente, o si la tubería está colocada sumergida, bajo un cuerpo de agua, en el caso de que la presión interna sea menor que la altura de agua sobre la tubería. Estas ecuaciones muestran la presión crítica que genera el colapso de las paredes de la tubería por esa presión interna. Fundamentalmente aplicable a las tuberías de acero en condiciones normales, ya que las otras tuberías de concreto, hierro fundido y plástico no presentan estos problemas por el grosor de las paredes de la tubería. Estas ecuaciones descriptivas nos permiten verificar cuál es la presión requerida para evitar el colapso de la tubería de acero y evitar que ocurra este fenómeno. Esto es algo que ocurrió. Esto es una falla de colapso de una tubería de acero, una pared muy delgada, de 1800 milímetros de diámetro, y ocurrió por la falla de una ventosa, que no abrió adecuadamente, y en el interior de la tubería, durante el vaciado, se generó una presión menor a la presión atmosférica. Para evitar ese fenómeno, independientemente de la operación o no de estas válvulas de admisión y expulsión de aire, es práctica corriente definir un espesor mínimo de las paredes del tubo de acero correspondiente al 6 por mil o a 6,7 por mil del diámetro. Eso le da a la tubería capacidad de soportar una atmósfera de presión, de afuera hacia adentro. Esta tubería fue reparada y puesta en servicio. Si la tubería se coloca enterrada, el relleno sobre la tubería, las cargas de tráfico y si el nivel freático se encuentra por encima de la tubería, generan esfuerzos sobre ese tubo. Ahora bien, en la mayoría de los casos, y si la tubería es flexible, las cargas de relleno no generan problemas sobre los conductos. Solamente si las tuberías se consideran rígidas, tales como las de concreto, se requiere un análisis particular para seleccionar de forma combinada las características de los conductos en función de las dimensiones de las zanjas, las cargas previstas, internas y externas, de acuerdo a la normativa técnica vigente. Cada cambio de dirección en el trazado del conducto, sea vertical, sea horizontal, genera un esfuerzo que está derivado por el cambio en la cantidad de movimiento del fluido que la tubería transporta. Ahora bien, si esa tubería se considera continua, que tiene juntas soldadas, tales como las tuberías de acero y de polietileno de alta densidad, los esfuerzos derivados del cambio en la cantidad de movimiento se distribuyen a lo largo del conducto y no afectan a su diseño estructural.
Por otra parte, si la tubería es discontinua, tiene juntas mecánicas, tales como las tuberías de hierro fundido, las tuberías de concreto, las tuberías de PVC o de plástico reforzadas con fibra de vidrio, para evitar que se separe la junta en cada cambio de dirección, debe construirse un bloque de anclaje para transmitir esos esfuerzos al terreno y permitir la estanqueidad de la junta. Las tuberías de acero colocadas superficialmente se instalan sobre apoyos y el proyecto, el dimensionamiento de los apoyos y la separación entre los apoyos debe ser analizado con muchísimo cuidado desde el punto de vista estructural del comportamiento de la tubería como viga y de la interacción entre el apoyo como tal y la pared de la tubería. En estas imágenes vemos dos tipos de apoyo para la tubería: un apoyo de concreto y un apoyo de acero. Observamos que en el apoyo de concreto se ha dejado una cama de apoyo que usualmente cubre un ángulo de unos 90 a 120 grados de la circunferencia de la tubería para distribuir los esfuerzos del apoyo a lo largo de esa cama. Vemos también el apoyo de una tubería sobre una viga de acero, en el cual vemos que el apoyo se realiza en dos puntos donde se concentran todos los esfuerzos sobre la tubería. Y aquí vemos un puente tubo de acero. El diseño de esta estructura requiere del concurso de ingenieros especializados en estructuras, ya que este es un proyecto de una viga de sección circular, más que el proyecto de una tubería.